Muy bien, jóvenes y señoritas de primero básico, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de dicción y vicios de dicción. Para comenzar, tendríamos que hablar, por supuesto, de la definición de dicción. Y cuando hablamos de dicción, estamos hablando de una forma particular de emplear las palabras con el objetivo de construir oraciones de forma oral o escrita, para hacer un buen uso del idioma. Es decir, tenemos que hablar bien. Y cuando hablamos de la palabra dicción, viene del latín dicleo o dicleo, que significa manera de hablar. Es entonces de suma importancia practicar una buena dicción en el momento de hablar o pronunciar las palabras. Hay mucha gente que cree que con solo hablar ya hizo una gran presentación, pero no se trata de solo hablar. Tenemos que aprender a hablar bien, y a eso se le llama dicción. Por eso en la mayoría de los discursos de oratoria, de declamación, siempre hay una parte que se califica con el jurado calificador, que se llama dicción, que es la correcta pronunciación de las palabras. Para ello, pues vamos a tener como una ampliación de lo que estamos viendo. Básicamente es cuando una persona se expresa verbalmente y no interviene solamente la voz, también el diafragma, la intensidad de la respiración. Y esto es importante, utilizar o saber utilizar bien la respiración, la articulación y la buena posición de los labios. Porque si no colocamos bien los labios, va a ser difícil que podamos hablar bien. Hay algunos que quieren hablar hasta con la boca medio cerrada, y eso es imposible realizarlo. Todo esto es necesario para realizar una dicción. Algunos ejemplos de una dicción incorrecta son, por ejemplo, cuando decimos vistes. La palabra vistes tiene una letra de más, que es la palabra S, porque la forma correcta de decir es viste. Íbanos, dice la gente, cuando podríamos decir íbamos con M. Y ahí es donde estamos equivocados, en esa falsa pronunciación de estas palabras. Por ejemplo, cállense, por decir cállense. Entonces, todo este tipo de generalidades al hablar, tenemos que aprender a no hacerlo de esa manera. Por eso decimos que existen vicios de dicción. Y estos vicios de dicción tienen mucho que ver con los errores. Un vicio es un error. Cuando decimos alguien tiene un vicio, es porque está cayendo otra vez en errores que se cometen cuando se utiliza el lenguaje de forma incorrecta. ¿Y cuando hacemos el lenguaje de forma incorrecta? Bueno, estos pueden producirse, como se ha mencionado con anterioridad, al hablar, al escribir, incluso en el momento de usar vocablos inadecuados, cuando usamos palabras que no son las más adecuadas para poder dar a conocer una información. ¿Qué podemos percibir también entre los vicios de dicción están? ¿Qué vicios encontramos en dicción? Bueno, la anfibología, que se trata del uso de una palabra a la cual se le da un doble sentido. Doble sentido quiere decir que tiene dos maneras de entenderse, haciendo confusa o difícil la interpretación. Por ejemplo, ayer te vi corriendo por la calle. De repente va un grupo y le dicen ustedes a alguien, ayer te vi corriendo por la calle. Todos se te van a quedar viendo y van a decir, ¿será que a mí me está diciendo o a quién? Porque no queda claro quién corría por la calle. Este es uno de los elementos que tenemos que tener bien claro. Luego nos vamos con el pleonasmo. El pleonasmo no va a ser más que el uso de más palabras de las que se requieren. Es decir, utilizamos un montón de palabras que en realidad para expresar una idea no se necesitan tantas palabras. Por ejemplo, decimos subir para arriba. Estamos diciendo lo mismo.
No es necesario volver a utilizar esas mismas expresiones cuando, si yo digo voy a subir, obviamente se entiende que voy para arriba. Y luego puedo también decir de la misma manera bajar para abajo. Eso no es correcto. Cuando puedo decir voy para abajo o voy a bajar, simple y sencillamente. O cuando digo también entrar adentro, estoy repitiendo lo mismo. Entonces no puedo volver a decir palabras en una misma frase donde estoy cayendo en un pleonasmo, donde estoy cayendo en repetir palabras que son innecesarias prácticamente para comunicar una idea. También tenemos la cacofonía, y la cacofonía nos va a permitir a nosotros en algún momento saber qué es la repetición de fonemas. ¿Qué es un fonema? Es un sonido de una letra. Es decir, una letra es un fonema porque tiene su propio sonido. O la pronunciación de una palabra que al unirse con otra dentro de la misma oración resulta molesta al oído. Por ejemplo, si pudiéramos observar este texto, dice, parece que ya aparece la luna por el horizonte. Estamos utilizando dos palabras que de alguna manera pudiéramos omitir más de alguna de las dos. Y abajo vamos a encontrar la forma correcta que debemos de decir. Porque aquí en esta parte, en esta oración que estamos viendo, donde voy a subrayar en este momento de rojo, hay cacofonía. Sin embargo, la forma correcta de decir la oración dice, parece que ya sale la luna por el horizonte. Y ahí ya no existe cacofonía. También se produce cuando se encuentra la misma palabra varias veces en un mismo párrafo. Podemos caer en eso cuando escribimos varias veces, por ejemplo, mi mamá me mandó al mercado a comprar naranjas, pero las naranjas no estaban porque el vendedor de naranjas no llegó. ¿Cuántas veces hemos utilizado esa misma palabra? Como 3 o 4 o 5 veces. No es necesario. Si lo escribiéramos de otra manera, podríamos decir, mi mamá me mandó al mercado a comprar naranjas, pero no encontré porque el vendedor no se encontraba. O porque el vendedor estaba ausente. Y ya con eso estamos tratando de omitir para no volver a repetir las palabras que ya dijimos ni escribimos. Bueno, continuamos entonces con la siguiente parte y nos va a hablar también de otra parte que se llaman los vulgarismos. Los vulgarismos son aquellos que se refieren a la alteración del sentido semántico de las palabras. Por ejemplo, voy para mi casa. Pero aquí estamos usando una palabra que es muy usual en nuestro medio. Estamos omitiendo dos letras. Estoy diciendo voy pa mi casa. Y esta palabra no existe en el idioma castellano, pero nosotros en nuestro medio la manejamos así por decir para. Estamos cometiendo un vulgarismo. Y cuando alguien o un estudiante dice, ¿acaso que yo fui? Por decir, ¿acaso yo fui? Entonces eso es otro vulgarismo. Tenemos que tener cuidado a la hora de comunicar algo, porque cuando estamos estudiando también debemos modificar nuestra forma de expresarnos, nuestra expresión oral, nuestra manera de escribir. Que yo siempre he dicho que el escribir un texto en un teléfono también está arruinando la buena expresión de los estudiantes. Tenemos también otra parte interesante que está por acá, que es las muletillas. Las muletillas son palabras que se utilizan inadecuadamente para no dejar vacíos en las conversaciones diarias. Por ejemplo, yo he escuchado a algún deportista cuando lo entrevista y lo primero que dice es no sé qué responder, está diciendo ahí, hay inseguridad. O fíjese que ¿qué va a necesitar? Esa es una muletilla.
ok también la utilizamos, vea, verá, etcétera. A veces no decimos ni verá, sino dice ¿verdad? Como yo vine a hablar con ustedes, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? A eso se le llaman muletillas, repetir a cada momento las mismas expresiones. Ahí tenemos algunos ejemplos de esto y continuamos también con la otra parte, que son los barbarismos. De los barbarismos vamos a encontrar algunos que son muy usados al momento de pronunciar o escribir mal una palabra, o el utilizar vocablos inadecuados, es decir, palabras que ya no son muy usuales, como mucha gente dice ansina merito quería yo, por decir así quería yo que fuera, o de repente utilizan voy a ver si aunque mañana no haya clases, dicen, ese es un barbarismo, se dice aunque mañana no haya clases. Y muchas veces caemos en este tipo de malas expresiones, y esos son realmente los barbarismos cuando utilizamos mal estos vocablos. Pasamos también con los modismos. Los modismos son las palabras propias de determinada lengua que se utilizan de forma incorrecta en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, Lucía siempre está en la tuna, o en la luna, perdón, en la luna. Está diciendo una palabra determinada de la lengua que se utiliza de forma incorrecta en el lenguaje de diario, lenguaje cotidiano. Lucía siempre está en la luna. Son modismos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje o que nos tenemos. Por ejemplo, mucha, la palabra mucha no existe en el diccionario, es un modismo guatemalteco. O algunas palabras como puchica, que día petate, o patoja. Si ustedes dicen patoja en otro lado no van a entender, porque son modismos guatemaltecos que nosotros mismos hemos estado utilizando en nuestro país, pero que en otro lado, si van a México, se van a reír porque de repente patoja no significa lo que ustedes están diciendo. Vamos a pasar también a los neologismos. Los neologismos no son más que palabras también, vicios de lenguaje, que consisten en utilizar palabras nuevas que aún no han sido aprobadas oficialmente para el uso en el idioma. Por ejemplo, instalé un script de software para la web. Estas palabras prácticamente pertenecen a un lenguaje que no es del idioma nuestro. El idioma español, la palabra software es una palabra inglesa, la palabra web también, y script, que son palabras que no pertenecen al idioma español. Cuando nosotros decimos expresiones como estas, estamos utilizando neologismos. En una ocasión recuerdo yo que estaba escuchando un anuncio donde decían, en una venta de repuestos, decía, tenemos un amplio stock de repuestos. Y yo me quedé pensando qué querría decir este señor, hasta que fui al diccionario de inglés y la palabra stock significa juego, pero esa es una palabra en inglés, no en nuestro idioma español. Por eso es que a veces no es culpa nuestra que no podamos entender realmente de qué se nos está hablando. Luego llegamos al queísmo. A veces utilizamos la palabra que hasta por gusto, y esto altera la correcta pronunciación al introducir la palabra que ante cualquier palabra. Y encontramos un ejemplo. Está hablando que ayer vio un eclipse, cuando la manera correcta, si vemos la incorrecta, dice, está hablando que ayer, si vamos a señalar aquí, que ayer está la palabra de más, que ayer vio un eclipse. Mientras que la forma correcta tendría que ser, está hablando de que ayer vio un eclipse. Si lo dijéramos de una manera más técnica, tendríamos que decir, está hablando sobre ayer que vio un eclipse. Entonces, esa sería la manera correcta de hablar. Pero muchas veces nos descuidamos tanto
que no le ponemos importancia y hablamos como se nos ocurre. Pero recordemos que más adelante tenemos una preparación que cuidar, porque van a llegar a ser profesionales y tienen que llegar hablando bien. Estos serían algunos de los vicios del lenguaje. ¿Qué viene ahorita? Bueno, pues vamos a tener una tarea donde dice: al finalizar la sesión deberá escribir el siguiente ejercicio en una hoja en blanco, puede ser en la hoja del cuaderno, responderlo y entregarlo al docente para ser calificado. ¿Qué van a hacer aquí? Bueno, para ser calificado, lo que pueden hacer ustedes es lo que les voy a escribir a continuación. Pueden tomar una fotografía a la hoja que van a trabajar. Y esto se los voy a terminar de explicar más abajito. Es decir, aquí tenemos el verdadero ejercicio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí está el chivito. Ustedes van a tratar de hacer este cuadrito. Y en este cuadrito que van a hacer, dice: escriba correctamente la frase en la columna correspondiente e identifique el vicio del lenguaje. Si dice ahí en la oración incorrecta, dice: me das, aquí las oigo, me das para unas señoras de cristal. No leo bien yo, no logro. Voy a tratar de acercar un poco más para poder poner esta tarea. Bueno, pero si ustedes lo ven, aquí está la forma incorrecta. Ustedes la van a colocar correctamente y luego los vicios del lenguaje. ¿Qué vicios ocupó? Y ustedes van a clasificar en base a todo lo que hemos visto en este momento. Así es de que gracias por su atención.